Before we go on the record, is everybody comfortable with having the witness present during the discussion? Muy bien. Vamos a tener una conversación procesal. Quiero asegurarme. La palabra a mi colega, el señor Foden. Vamos a hablar ahora si hay un quebrantamiento de la orden procesal .14.1 y si también presentamos una objeción según la regla de arbitraje 27. Nosotros sostenemos que sí y nosotros decimos que nosotros no lo hicimos. Entonces, no hay lugar a dudas de que el informe de la señora Dufour está dentro del párrafo 14.4 que tiene que ver con el alcance de esta disposición y parece que el día lunes el tribunal sí admitió que era un tema de una serie de argumentos nuevos. De hecho, nuestros colegas hablaron de abogado. Yo no tengo ninguna opinión. Simplemente que nosotros mencionamos el tema como miembros del tribunal. Tengo una mente abierta, flexible y estoy dispuesto a escuchar cuáles son sus argumentos. Nuestros colegas parecen estar protestando demasiado y desde el punto de vista del contenido, con el informe de la señora Dufour no iba más allá del alcance de la réplica. El tribunal podrá esperar sí que Micon pueda responder a ese informe en su presentación sobre las pruebas directas, pero yo me hablé con la gente de Micon, son ingenieros, no son abogados, su experiencia simplemente no cubre cuestiones regulatorias ni licencias sociales. Solamente participaron porque Alex Partners, de la demandada Crítico, quien es experto en daños críticos, las tasas de producción y minería que estaban en el informe de accuracy. Entonces, ante estas pruebas, la demandada escogió no abordar esto en el informe del perito minero y decidió así agregar nuevos argumentos a lo dicho por la señora Dufour. Y no voy a leer el texto del artículo de la regla 27, pero aquí nos estamos concentrando en la palabra oportunamente. Las reglas del CIADI no definen la palabra oportunamente, pero los que comentan nos dicen que esto depende de la naturaleza del quebrantamiento, el marco procesal acordado por las partes y la etapa en la cual se encuentra el procedimiento cuando surge esta materia. Los tribunales interpretan esto de manera diferente según el contexto. Por ejemplo, en Chemex contra Venezuela, en el contexto de una impugnación según la regla 9, los árbitros reconocieron que esta regla no presenta un plazo fijo y observaron que depende del caso que los tribunales deben decidir si una propuesta de descalificación se presentó o no de manera oportuna. En este caso, desestimaron la impugnación de Venezuela porque esperaron más de 5 meses desde que se enteraron de toda la información sobre la cual se basaba la información CDC contra las Seychelles. Se pidió que un tribunal anulara un laudo por diferentes motivos, como por ejemplo la constitución inadecuada del tribunal. El comité especial rechazó esto diciendo que ante la ausencia de la impugnación, el árbitro, según la regla 56 y la regla número 9 del convenio, se en cualquier momento durante los 147 días que siguieron a la conclusión de la audiencia preliminar, tenían tiempo para hacerlo y no lo hicieron. Entonces el laudo se consideró que habían dejado de lado la posibilidad de objetar. En un caso en contra de Zimbabue, Posley contra Zimbabue, se dijo que se había también desestimado su derecho a objetar. Como ustedes pueden ver, no hay una cronología definida ni un límite fijo dentro del cual se debe presentar una objeción, pero tenemos algunas ideas. Hay 5 meses, 147 días, 33 meses. Veamos cuál es la cronología en este caso. El 20 de febrero de 2023, solamente 26 días a partir de la fecha de presentación de la dúplica, la demandante indicó
que el informe de la señora Dufault escapaba al alcance de la réplica. Se dijo que la demandada introdujo una cantidad importante de argumentos nuevos en su dúplica, lo cual debiera haber presentado páginas de un informe legal de la señora Dufault, quien opina que según la ley, el derecho de Perú, Lupaca tenía que tomar medidas adicionales para obtener otros permisos y autorizaciones antes de comenzar la explotación. La demandante luego presentó su objeción a la introducción del informe de la señora Dufault en el expediente el día lunes. En lo que hace a las renuncias o dispensas en Abaclat contra Argentina, la Secretaría de la CPA determinó la objeción oportuna que presentó Argentina contra 2 de los árbitros, a pesar de que se había presentado esto 42 días después de haberse enterado de la situación. La Secretaría de la CPA aceptó el argumento de Argentina en el sentido que la propuesta se hizo tan pronto la demandada se enteró de dichos hechos, y este momento era el punto en el cual la demandada afirma que había completado su análisis minucioso, entre comillas. Y esta es la misma situación aquí. Hemos visto que el contenido del informe parecía nuevo cuando llegó la carta de febrero, pero tienen que recordar que la dúplica fue una presentación enorme y tuvimos que tomarnos tiempo para prepararla, y también todo el proceso que nos llevó para prepararnos para esta audiencia claramente nos llevó a concluir que escapaba al alcance de la réplica, y sobre esta base consideramos que debe excluirse. Pero de cualquier manera, si el tribunal decide seguir con este informe, nos preocuparía que el tribunal lo utilice para la redacción del laudo. Ahora bien, como ya lo mencioné anteriormente, después de esto tengo que volver a lo que escuché el día lunes de boca de nuestros colegas en lo que hace al informe Dufault, que se excluyese, con lo cual también había que excluir el informe de Micón. Esta parece ser una reacción a lo que ellos dicen una emboscada, sin reconocer, por supuesto, que el informe Dufault en sí mismo era una emboscada. No sé si la demandada, con la sabiduría que le da el tiempo, mantendrá esta exigencia. Lo vamos a ver en unos momentos, pero si lo hacen, como nos enteraremos en unos momentos, quiero decir 2 cosas. Señor abogado, no sé si quiere seguir, pero le vamos a reducir esto de la asignación del tiempo. Le queda 1 minuto. Sí, creo que creo que no me va a llevar más que 1 minuto. 2 comentarios sobre esta demanda para retirar Micón si retiramos Dufault. Desde el punto de vista de la lógica procesal, procesalmente el informe de Micón, como ya mencioné, es una crítica de accuracy, responde exactamente a eso. Desde el punto de vista de la lógica, esta demanda tiene más en común con este juego que juegan mis hijos de ojo por ojo, diente por diente, pero se decidió aquí, y es más un tic-tac-toe, pero por supuesto, este argumento también va en contra de su argumento, porque si ellos creen que han dejado de lado una objeción a un informe que se presentó el 23 de septiembre de 2022, es decir, hace 6 meses, no pueden decir que nosotros dejemos de lado nuestro derecho a objetar a un informe que se presentó hace 2 meses. Gracias. Gracias, señor. Tengo una pregunta, pero permítanme preguntar a mis colegas. Tal vez podamos demorar las preguntas hasta que ambas partes hayan presentado sus argumentos. Si está bien, escuchemos lo que tiene para decir la demandada. Muchas gracias, señor presidente. Según la solicitud no oportuna que ha hecho la demandante, creemos que hay que rechazarlo. Estamos seguros de que el informe de la señora Dufour responde a las testificales, el material presentado por la demandante por primera vez en su réplica. Y recordemos cómo llegamos a este punto. En el memorial, la demandante alegó que se encontraba en la cima de la explotación comercial, párrafo 5 del memorial, y para respaldar esta postura, la demandante dijo que el comienzo de la producción principalmente dependía
de elementos pendientes. En primer lugar, la aprobación de una enmienda al plan de cierre de mina y en segundo lugar, la inspección final de MINEM de las obras, y esto se encuentra en el párrafo 343 del memorial. Perú respondió a ese argumento en el memorial de contestación y allí explicó que en octubre de 2018 la demandante necesitaba abordar las deficiencias incluidas en el tercer ITS de la demandante, incluyendo la necesidad de certificar e implantar un sistema de tratamiento de agua alternativo, y esto se encuentra en el memorial de contestación 292. Con su réplica, la demandante presentó una segunda testifical del señor Castañeda cuya responsabilidad ahora incluía obtener permisos, y en esta segunda testifical el señor Castañeda abordó la falta de obtención de certificaciones ambientales por parte de la demandante necesarias para operar la mina Invicta, un requisito que fue omitido de la primera testifical. Solamente en su segunda testifical él aborda el sistema de tratamiento de agua como componente de la mina y sostiene que la certificación de este sistema se habría obtenido, y aquí cito, aproximadamente un mes, incluso teniendo en cuenta algunas demoras, fin de cita, y esto se encuentra en la segunda testifical de Castañeda, párrafo 89. Al abordar la cuestión de la certificación ambiental mencionada por el señor Castañeda, la demandante menciona, entre otros documentos, C339, 406, 415, 416, 417, 418, 419, y estas son anexos nuevos que presentó la demandante con su réplica. Ahora bien, el enfoque del señor Castañeda para la cronología de la explotación de la mina Invicta estaba ya en el informe limitado de MICON, que es un nuevo informe presentado con la réplica de la demandante. El informe de MICON indica que la demandante estaba preparada para comenzar la operación legal de la mina en noviembre de 2018, lo cual implica una conclusión legal de cuándo Invicta podría haber obtenido los permisos. Esta afirmación, realizada por primera vez en este arbitraje en el informe de MICON, incluida con la réplica, se basa en la premisa de que la demandante habría obtenido todos los permisos y aprobaciones para esa fecha. Ahora bien, la precisión de los daños de la demandante se remite a la fecha de noviembre de 2018 en su segundo informe, que fue presentado con la réplica, y lo hacen para cambiar así el modelo evaluatorio. En el segundo informe, Accuracy siguió adelante con la fecha de inicio que habían asumido para la explotación comercial, es decir, la adelantó 9 meses de noviembre de 2018 en lugar de agosto de 2019, que es la fecha que utilizó Accuracy en su primer informe, y Accuracy deja en claro en su segundo informe que este cambio fue para la minería comercial y se basó solamente en el informe de MICON que presentó la demandante con la réplica, y esto se indica en el segundo informe de Accuracy en los párrafos 143, 147, 149, 2.7, 2.9, 6.7, entre otros. Además, en el párrafo 320 y 321 del segundo informe, Accuracy también indica que la fecha de inicio modificada es la base de MICON para concluir que la demandante supuestamente podría haber prestado servicio al préstamo en lugar de incumplirlo, el préstamo de PLI, que es un tema de controversia. Ahora bien, esto que se basa en el cambio en la fecha de iniciación de las actividades de noviembre de 2018 a agosto de 2019, que al mismo tiempo depende de cuándo se habrían obtenido los permisos y las autorizaciones, nos llevan a concluir que estos son temas que Perú no pudo haber abordado antes de la dúplica porque no se mencionaron antes de la réplica. Ahora bien, el informe de la señora Dufour contiene elementos claves para abordar la viabilidad del cambio de agosto de 2019, noviembre de 2018, que, como ya lo dijimos, introdujo la demandante en su réplica. El informe de la señora Dufour también habla de las instalaciones de procesamiento. En el párrafo 87 del memorial, la demandante indicó que la experiencia con estas plantas de procesamiento no era óptima, fin de cita, pero en la réplica, en la sección 3.4, la demandante también amplía este argumento y dice que habría tenido capacidad de procesamiento suficiente para cumplir
con todas las obligaciones de recuperación de mineral fin de cita, y también se remite en parte al segundo informe procesal de Castañeda en el informe 100, en el párrafo 100, donde dice que aquí la demandante podría haber superado los problemas identificados al poner a prueba las plantas de procesamiento externas. Está diciendo que se trata solamente de refinar, mejorar los procesos internos, como por ejemplo arreglar las fallas mecánicas, superar algunos problemas internos que no habrían llevado a grandes costos fin de cita. Ahora bien, podemos indicarle al tribunal todo un detalle de las referencias que hace la señora Dufour a los muchos anexos introducidos por la demandante en la réplica y las alegaciones que incluyen en sus presentaciones en la segunda testifical, el informe de Micón y también en el segundo informe de Accuracy. Pero estas explicaciones anteriores de alto nivel explican que el informe de la señora Dufour habla o responde a lo que ha dicho la demandante en la réplica. El segundo informe de Castañeda, el segundo de Accuracy, también el informe de Micón, también cumple la resolución procesal 1, párrafos 16.4. Creemos que se debe rechazar esta solicitud de excluir el informe porque la demandante pudo haber objetado antes la introducción del informe de la señora Dufour. La demandante recibió esto el 25 de enero de 2023 y nunca presentó una objeción ni solicitud al tribunal. Abogado, llegó usted a los 7 minutos. Si quiere continuar, le restaremos este tiempo de su tiempo disponible. ¿Cuánto tiempo? 1 minuto. De hecho, la demandante llamó a comparecer a la señora Dufour mucho antes de su objeción y también mucho antes de que presentase nuevos argumentos. Claramente, la demandante debiera haber analizado minuciosamente antes de decidir cuáles peritos y testigos deben comparecer para el interrogatorio. Como ustedes ya sabrán, en esta audiencia el demandante por primera vez presentó una solicitud en su apertura. En su apertura, la demandante sostuvo que el informe de la señora Dufour se debe desestimar. Esa es la palabra que utilizaron, y el tribunal le preguntó por qué es lo que quería decir. Y fue solamente ayer, tras una pregunta del tribunal, que la demandante por primera vez solicitó la exclusión de las pruebas periciales. Con ello, solamente fue en el segundo día de la audiencia que la demandante solicitó la exclusión de pruebas periciales que ha tenido en sus manos durante varios meses y después de que estaba totalmente preparada para interrogar a la señora Dufour esta semana. Sobre la base de estos hechos no puede haber ninguna duda que según la regla 27, la demandante renunció a su privilegio, a su derecho de excluir el informe y, señor presidente, nosotros simplemente nos vamos a reservar el derecho y lo hacemos así en este momento. Perú sí se reserva el derecho en torno a su derecho en torno a esta cuestión, pero esperamos la decisión del tribunal. Muchas gracias. Gracias, abogado. Quisiera saber si mis colegas tienen preguntas. Mi colega tiene una pregunta. Muy bien, árbitro Garibaldi. Algo que va más allá de los argumentos presentados por ambas partes. Es un hecho que es notorio. En el memorial de contestación, Perú objetó a la proposición de que la mina estaba lista para la operación comercial o que estaba a punto de ingresar a la producción comercial por el fracaso de los permisos A, B y C que eran necesarios. En la dúplica, los permisos ABC terminaron siendo ABCD, EFG o algo por el estilo. La pregunta es ¿por qué la demandada no mencionó estos permisos adicionales necesarios en el memorial de contestación? Muchas gracias, señor Garibaldi. Esta pregunta tiene que ver con lo que yo estuve explicando sobre la fecha, el cambio en la fecha
que invocó la demandante como fecha para comienzo de la explotación. Ellos no habían presentado esta fecha, la fecha de noviembre de 2018. Ahora bien, para determinar cómo uno llega a esta fecha necesita una conversación más detallada de todos los pasos necesarios y los permisos necesarios para comenzar la explotación comercial. Una cosa es decir que contamos con todos los permisos necesarios para comenzar con la explotación. Estábamos en el punto cúlmine, como lo dice en el párrafo 5, pero algo muy diferente es ser más específico sobre cuándo se prevé comenzar la explotación. Esto a su vez tiene consecuencias, como ya lo expliqué, para explicar así las consecuencias de los daños que refleja Accuracy. Entonces, esta fecha es importante en el contexto de que determina cuáles eran los permisos necesarios que debían tenerse, pero que no habían sido obtenidos. Una vez más, esta conversación a nivel del memorial de contestación era imposible porque el argumento que ellos habían presentado era muy general y simplemente dijeron nos encontramos en el punto cúlmine de la explotación comercial. Entonces, solamente fue con la segunda testifical de Castañeda que se introdujeron hechos nuevos y también se hizo referencia a ello en lo de Ellis, pero más que nada es Castañeda. Entonces, sobre la base de esto tenemos que abordar todos los componentes faltantes y cuánto tiempo les habría llevado. Y ustedes saben que el informe pericial de la señora Dufour habla en detalle sobre el tiempo que habría exigido para que Invicta comenzase su explotación comercial y esto requiere un análisis más detallado de todos estos pasos necesarios para calcular la fecha. Espero haber respondido a su pregunta, señor Garibaldi. No tengo ninguna otra pregunta. ¿Me permite responder? Sí, por favor, responda. Bueno, en lo que hace a los permisos adicionales a los que hizo referencia mi colega, no nos lleva a concluir que no hay derecho a aceptar las 4 declaraciones, o usted estaría dispuesto a aceptar estas 4 declaraciones más allá de estos elementos que tienen que ver con justicia y justicia procesal, si la demandante no tiene la oportunidad de responder a ello. Gracias, señor Griffin. Nosotros sostenemos que la demandante, siendo la demandante, tiene la carga de la prueba. Si ellos no hubiesen dicho lo que dijeron, que estaban allí a punto de comenzar la explotación comercial y más adelante indicar una fecha precisa, que por supuesto la demandante podría haberlo hecho en el memorial. Claramente la demandante no está diciendo que no tuvo la oportunidad de sugerir esta fecha cuando presentaron el memorial. Ellos tienen la carga de la prueba, quiere decir que ellos tendrían que haber presentado las pruebas. Ahora bien, si el tribunal decide que desde el punto de vista de la justicia la demandante tendría que tener la oportunidad de responder sobre la base, por supuesto, de que el segundo informe pericial de la señora Dufour tendría que permanecer en actas, no tenemos objeción siempre y cuando sea una presentación razonable y no cree aquí una situación, esta situación, es decir, están introduciendo nuevos elementos que tendrían que haber introducido antes, pero no lo hicieron porque no cumplieron su carga de prueba. A ver, abogado, estoy tratando de llegar a un resultado de justicia procesal. Usted está diciendo que la demandante así no tendría la oportunidad y usted no está dispuesto a ofrecerle el 50% y decir, bueno, pueden presentar los 4 elementos. Bueno, sí, pero es su problema. Ellos tuvieron la oportunidad, no cumplieron con esa oportunidad, tuvieron la oportunidad de responder a ello en esta audiencia, pero señor Griffith, si esta medida del 50% preservaría el aspecto de justicia según lo percibe la demandante, no tendríamos objeción. Gracias, abogado, no tendría que haber interrumpido su oración. Gracias. No, gracias a usted. Una pregunta en primer lugar para la demandada. Entonces, la esencia de su argumento es que esencialmente primero establecieron una fecha en la réplica y
En esencia, ese es el argumento. Sí, ese es el argumento, señor presidente. Y para recordarle también al tribunal muy brevemente, una vez más, el informe de la señora Dufour no se limita solamente a ello. Lo leímos. Confíe en cuando le digo que lo leímos. La siguiente pregunta. Usted hizo alusión a la perspectiva de que el tribunal elimine también el informe de Micón. ¿Le está pidiendo esto al tribunal que se haga? En lo que hace a ese punto vamos a esperar la decisión del tribunal. Entonces, cuando usted se reserva el derecho a pedirnos también que eliminemos el informe de Micón, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, entre otras cosas. Muy bien. No estoy enamorado aquí de la postura de reservarse el derecho, entonces ustedes hacen algo de que no nos gusta, entonces nos reservamos el derecho. Desde el punto de vista del orden procesal no nos encanta esa postura. Lo entiendo, señor presidente, pero no estamos dispuestos a ofrecer la exclusión de ambos informes como punto medio. Muy bien, está bien. Pregunta rápida entonces para la demandante. El tribunal, por cierto, observó que en su apertura ustedes sí mencionaron este tema en esas 3 horas de la apertura de los argumentos. Pero esto nos hizo pensar, si ustedes van a tratar de obtener este recurso, ¿no habría sido el momento oportuno hacerlo entonces? Claramente ustedes estaban al tanto de este tema, les preocupaba el tema de la justicia y tuvieron una apertura de 3 horas, se les dieron las 3 horas y ahora están buscando un recurso adicional. ¿No hay una desconexión? Claramente, señor presidente, entiendo qué es lo que lo lleva a esa conclusión y la carta deja en claro, como acabo de citar, que nos preocupó el nuevo argumento aducido, o los nuevos.
All right, everyone ready, claimants? ¿Estamos listos? ¿Los demandantes están listos? Hoping for some response from claimants. Yes. Sí, señor presidente. Las demandadas. Veo que dicen que sí. También los taquígrafos están listos. Muy bien. Doy la bienvenida a nuestro testigo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por el tiempo que nos dispensa. Me escucha en inglés directamente, ¿verdad? ¿Usted quiere proceder en inglés o quiere hacerlo en español? Estoy bien en inglés. Bien, procederemos entonces en inglés. ¿Tiene usted ante sí una declaración? ¿La ve? Sí. Léala, por favor, en voz alta. Claro. Declaración de testigo. Declaro solemnemente por mi honor y conciencia que diré la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Muchas gracias. Durante su declaración, sabe usted que ese compromiso que acaba de contraer seguirá aplicándose. Conoce este procedimiento. Primero, la demandante le va a formular una serie de preguntas breves. Después va a ser objeto a usted de un contrainterrogatorio por parte de la demandada. ¿Conoce usted ese procedimiento, verdad? Sí, señor presidente. Si en algún momento usted no se siente cómodo o precisa un receso, nos lo indica y trataremos de dar cabida a su solicitud. Perfecto, dice el testigo. Pasamos la palabra entonces a la demandante, ya que no hay otro tema para tratar. Señor Bravo, usted ha presentado dos testimoniales en este arbitraje, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Podría confirmar que las tiene ante sí? Sí, las tengo. Usted presentó su segunda testimonial el 23 de septiembre de 2022. Indíquenos cuál es su ocupación actualmente. En este momento soy el director de asuntos corporativos de un gran grupo minero en Perú que se llama Grupo Maya, que tiene 7 minas, 7 unidades mineras. ¿Y qué hace en ese puesto? Estoy a cargo de la operación de la mina, la seguridad, cuestiones de desarrollo, cuestiones de relaciones comunitarias y asuntos jurídicos. En su segunda testimonial, usted hace referencia a su experiencia en cuanto a la reacción de las autoridades frente a los conflictos sociales en Perú. ¿Usted ha vivido alguna situación de conflicto social desde septiembre de 2022 que usted quiera comentarle al tribunal? El conflicto social en Perú en general es bastante común. En la posición que yo tengo en este momento, yo he vivido 3 conflictos sociales recientemente. Primero, en enero, Perú ha tenido problemas políticos y desasosiegos políticos, y 2 comunidades mineras fueron a algunos de nuestros campamentos mineros y los quemaron. La policía debió intervenir inmediatamente. Vieron que había 2 comuneros que fueron al sitio a quemar el sitio y estaban muertos, los encontraron muertos. La policía fue allí, hizo su investigación y detuvo a por lo menos 5 de estas personas que fueron a quemar el sitio. La policía intervino bastante rápidamente. A mediados de febrero tuvimos otra situación en otro sitio de una mina que se llama Arasi. Es una comunidad campesina que se llama Atucachi. Y
había una línea de transmisión eléctrica y varios de los postes fueron quemados y no se detuvo a nadie. Claro, llamamos a la policía primero, no se detuvo a nadie, pero estamos haciendo todo lo posible, o están haciendo todo lo posible ellos para justamente ver si pueden ver quién quemó esos postes. Más o menos después, hace unos 15 días, hubo otro grupo de mineros informales que querían ingresar al proyecto de la mina, bloquearon la vía de acceso, intervino la policía, tomó notas y están haciendo la investigación para poder restaurar la vía de acceso a la mina. Milton León dice en su segundo testimonial, en el párrafo 61, que no había nadie de Invicta Mining Corporation que haya planteado el tema de las plantaciones de marihuana y mucho menos que haya sugerido que le pertenecían a Paran o que haya explicado la postura de la comunidad respecto de, el proyecto de Invicta. No estoy de acuerdo con eso. Hablé con el señor León a inicios de enero de 2019 y esto también surgió de unas reuniones que tuvimos con la policía local de Huacho. Dijeron que estaban muy al tanto de las plantaciones de marihuanas de Parán en esa zona. Tenían conocimiento de que había un corredor de drogas por el que se realizaban las operaciones de drogas y que llegaban hasta el centro de la ciudad en Huacho. Así que ese tema lo abordamos varias veces. Yo, como era nuevo en estas situaciones, trataba de entender por qué era que una comunidad campesina no podía llegar a un acuerdo con una minera. Ese fue uno de los motivos por los cuales la policía me indicó que la situación era esa y la policía me dijo eso en aquel momento y yo recibí esa información de ella. Gracias, no tenemos más preguntas. Gracias, señor presidente. Señor Bravo, buenas tardes. Soy Patricio Grané, soy abogado de la República de Perú. Le voy a formular algunas preguntas durante esta tarde. Ha confirmado ya que tiene sus dos testimoniales ante sí lo voy a remitir a dichas testimoniales durante mi contrainterrogatorio. Mi colega le ha puesto allí en la mesa los documentos que vamos a utilizar en este contrainterrogatorio que están en el expediente. También vamos a abordar esas cuestiones. Por favor, acérquese a su micrófono, señor abogado, señor testigo, acérquese ambos a su micrófono. Muchas gracias, señor presidente. Espero que se escuche mejor. Decía yo que también voy a estar proyectando, mis colegas lo harán, en la pantalla los documentos que vamos a abordar. Tenemos documentos que quizá no estén en la carpeta, pero tenemos copias que podemos brindarle. No tenemos a nadie sentado detrás de usted. Si usted tiene alguna dificultad con la ubicación de los documentos en las carpetas, vamos a tener a uno de nuestros colegas que estarán allí para ayudarlo a usted. Eso lo hemos hecho también con los otros testigos. Básicamente le voy a mostrar documentos que están en español y en inglés. Usted ha confirmado, claro, que habla español y también inglés. Básicamente yo le voy a mostrar la versión en inglés de esos documentos para beneficio del tribunal, pero muchos de esos documentos, no todos, muchos de ellos tienen una versión en español que está en su carpeta. Puede dirigirse a ella si así lo desea. Como usted sabe, hay aquí presentes taquígrafos. Le pido por favor que no nos interrumpamos. Yo no voy a interrumpirlo a usted ni le pido que me interrumpa usted a mí. Le pido por favor también que escuche con atención las preguntas que le formularé y que las responda. Si nos adherimos a esas reglas, seguramente podremos terminar y usted se podrá retirar después de no pasado mucho tiempo. ¿Comprende esto? Sí, absolutamente.
Una pregunta debe ser respondida, pero hay que dejar una pausa entre la pregunta y la respuesta. Comenzaré con algunas preguntas introductorias respecto de sus antecedentes. Esto está en los párrafos 7 a 9 de su testimonial. La primera, claro. También durante el interrogatorio directo usted nos ha indicado cuál es el puesto que ocupa actualmente. En el párrafo 7 de su primera testimonial usted dice que tiene un título en Derecho. ¿Es así? Sí. ¿Usted ejerce como abogado o brinda asesoría jurídica de alguna manera más allá del puesto actual de director de asuntos corporativos de Humayo? ¿Usted ha dicho que ese es su puesto en su momento? Sí. Entonces, aparte de su empleo actual, usted también brinda asesoría jurídica como abogado en ejercicio. No en este momento, pero antes de incorporarme a este puesto lo hacía. ¿Tiene usted antecedentes en el derecho penal? No. ¿Y en el derecho minero peruano? Sí. Esto se basa en su experiencia en mineras o como abogado del ámbito privado. En mineras. Como dije, yo soy el gerente jurídico de una minera peruana. En el párrafo 9 de su primera testimonial dice que a partir de septiembre de 2019 participó en servicios de consultoría relativos a la industria minera, incluso respecto de cuestiones jurídicas. ¿Lo ve? Sí. Desde ese momento, septiembre de 2019, hasta su puesto actual, ¿brindó usted servicios de consultoría a Lupaca, a Invicta o a alguna otra empresa relacionada con ellas? ¿Desde septiembre de 2019, me pregunta? Correcto. En general, sí. Y cuando usted dice que en general sí, para ser claros, desde septiembre, o mejor dicho, después de septiembre de 2019, usted brindó servicios de consultoría para Lupaca, Invicta o empresas relacionadas. Sí. ¿Puede indicar a cuáles de estas empresas le brindó usted servicio de consultoría? No fue Invicta Perú, porque en aquel momento había una ejecución, así que ya no se llamaba Invicta, se llamaban las empresas Lupaca Perú y Lupaca Canadá. ¿Puede indicar las fechas en las cuales brindó usted esos servicios de consultoría para Lupaca Perú y Lupaca Canadá? No, precisamente no lo puedo hacer, pero fue hace muy poco. Está bien que usted no recuerde la fecha precisa o el mes, pero puede decirnos desde qué mes, en qué año y hasta qué mes, en qué año brindó usted los servicios de consultoría. Desde esa fecha, bueno, diría yo, cada 2 meses, 5 a 10 horas por mes. A la fecha, bueno, en forma mensual o tal vez cada 2 meses. Desde septiembre de 2019 hasta el presente, usted ha estado brindando servicios de consultoría a Lupaca, ¿correcto? Sí. ¿Recibe usted un pago por esos servicios, correcto? Sí. ¿Estos servicios de consultoría tenían que ver con el presente arbitraje? Sí, diríamos que sí. Quizás vuelva a este tema después durante el contrainterrogatorio, pero por ahora pasemos a otra cosa. Quiero tratar de entender claramente cuál es su experiencia técnica, al llegar a esta función que usted desempeña como gerente general de Invicta y que comenzó en enero de 2019. En el párrafo 8 de su primera testimonial dice usted que trabajó como abogado interno para diferentes empresas de Perú, incluso en Century Mining, en donde usted comenzó como gerente de asuntos legales. ¿Es correcto? Sí. Como abogado interno de esa empresa minera,
seguramente habrá tenido conocimiento del marco regulatorio relativo a las mineras en Perú. ¿Correcto? Correcto. Dice usted en el siguiente párrafo que cuando estaba en Century Mining, usted supervisó todas las operaciones, incluso la gestión de relaciones comunitarias y también cuestiones de permisos con autoridades gubernamentales. ¿Lo ve? Sí. Usted hace referencia a autoridades gubernamentales aquí. Y yo le pregunto, ¿cuáles son estas autoridades gubernamentales? Todas las relativas a la minería, específicamente el Ministerio de Minas y también el OEFA y el OSINGERMIN, que es el que trata las cuestiones de seguridad de las minas y también las autoridades de aguas, es decir, todas las autoridades estatales que tienen que ver con la regulación de operaciones mineras. ¿Ha trabajado usted con alguna de estas instituciones? ¿Ha sido usted funcionario público eh, empleado por alguna de estas instituciones? No. ¿Usted no ha trabajado para el MINEM? No. Tampoco ha trabajado para el Ministerio de Interior, ¿verdad? No. Y también tampoco para el OEFA. No. Pasemos ahora a su relación con la demandante. Pase, por favor, al MI 007. Está en el separador 1. Esta es la primera oportunidad que tengo yo para dirigirlo a un documento en una de sus carpetas. Hay en dos carpetas con varias pestañas, así que el separador 1 o la pestaña 1 estará en la primera carpeta, el volumen 1. Es el documento MI 07. No voy a hacer ningún tipo de referencia a MI 007 y James Bond. Esta es una carta de Will Ansley, quien es el exdirector ejecutivo de la demandante, y tiene fecha 19 de octubre de 2018. ¿Lo tiene ante sí el documento? Sí. Julio y Raúl, dice allí en el segundo párrafo, en ese título, dice allí, tras estas actividades de transacciones en beneficio propio realizadas por Julio, he puesto punto final a su empleo en Lupaca, pero en una manera muy humana. Y dice que va a renunciar al 31 de octubre. ¿Lo ve? Sí. Y claro, Julio es Julio Castañeda, quien es el ex gerente de País y ex gerente de Invicta. Bueno, creería yo que sí. Entendíamos que el señor Castañeda siguió brindando servicio de consultoría a la empresa después de que se terminó su empleo en octubre de 2018. ¿Tuvo usted oportunidad de asistir a alguna reunión de transición entre Castañeda y el equipo de Invicta, del que usted se estaba ocupando como gerente general? Bueno, yo empecé un mes después en la empresa, así que hubo un receso allí, pero tuve un par de reuniones con Castañeda, probablemente diciembre más o menos o principios de enero de 2019, para que usted pudiese entender la situación general de la empresa, ¿verdad? Sí, correcto. Fíjese aquí en pantalla, dice, tendremos que contratar a un gerente de país. Sin embargo, por el momento, puedo referendar yo elementos rutinarios. Cuando dice puedo, eh, la persona a la que se refiere es el señor Will Ansley, ¿verdad? Sí, lo puedo ver. Entonces,
el director ejecutivo y presidente se ocupó del puesto de gerente de país y gerente general de Invicta, ¿correcto? Yo no diría eso. Él no fue el gerente de país de ambas empresas. Sí, yo no digo que haya sido algo oficial, algo formal, sino que básicamente desempeñaba ambos puestos porque la empresa ya no tenía un gerente general formal que fue designado en aquel momento. No lo puedo decir porque yo no estaba allí. Cuando yo ingresé a la empresa, él era el director ejecutivo, comenzó las negociaciones para contratarme a mí como director ejecutivo de la empresa. ¿Sabía usted que el señor Ansley vivía en Perú en aquel momento? Cuando yo me reuní con él, no vivía en Perú él. ¿En qué fecha se reunió usted con él? No me acuerdo exactamente, en noviembre de 2018 diría. ¿Usted se reunió con él como parte del proceso de las entrevistas en noviembre de 2018? Porque usted comenzó en enero. Usted fue contratado a fines de enero de 2019. Mi contrato de empleo empezó el 1 de febrero de 2019. Comencé a trabajar como consultor a mediados de enero eh, de 2019. Según su respuesta, estoy un poco confundido porque en el segundo párrafo de su primera testimonial usted dice que usted actuó como gerente general de Invicta entre fines de enero de 2019 y el 31 de agosto de 2019. Pero ahora entiendo que según su respuesta está corrigiendo eso porque usted no comenzó como gerente general a fines de enero de 2019, sino en febrero de 2019, ¿correcto? Yo actué como gerente general, sí. Lo que estaba precisando es que mi contrato de empleo comenzó el 1 de febrero. Gracias por su aclaración. Vamos a corregir las actas en cuanto a ese punto. Usted iba a ser quien reemplazara a Castañeda, ¿verdad? ¿Se podría decir así? En esa función, usted realizó presumiblemente una debida diligencia cuando comenzó a ejercer las funciones de gerente general. Sí, correcto. En su primera testimonial, usted también dice en el párrafo 2 que eh, la remoción de la protesta en la vía de acceso era básicamente la situación en la que usted se enfocaría exclusivamente, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Sí. Entonces usted, para lograr ese objetivo, recibió información respecto de lo que pedían los miembros de la comunidad de Parán, también cuál era el trasfondo de la controversia, leyó la correspondencia anterior en cuanto a las partes del conflicto, ¿podríamos decirlo así? En términos generales, sí. En el párrafo 13 dice usted que cuando usted comenzó a participar en el proyecto, básicamente revisó la correspondencia anterior para entender cómo podía procederse de la mejor manera. ¿Ratifica eso? Sí, absolutamente. En la pestaña 2 verá usted el C264. Es un comunicado de prensa de la demandante del 28 de febrero de 2019, ¿lo ve? Sí, 28 de enero de 2019. Vamos a la segunda página de este documento.
La última oración, entiendo que está en pantalla, de este último párrafo, que también estará en pantalla, dice allí el señor Bravo tendrá opciones de acción en forma de incentivo, que son 500.000, para poder comprar acciones ordinarias 500.000. ¿Lo ve? Sí. Las opciones pueden ser ejercibles a un precio de 10 centavos de dólar. ¿Lo ve? Sí. Puede comprar las acciones a 10 centavos, aunque el valor de mercado de esas acciones pueda ser más alto. ¿No es eso lo que quiere decir allí? No sé cómo se ejercen las opciones accionarias, pero yo diría que sería justo indicar eso. ¿Ejerció usted la opción? No. Así que usted no adquirió acciones de la empresa. No. No tengo acciones de la empresa. Pasemos a otro tema que tiene que ver con la estrategia de relaciones comunitarias de Invicta cuando usted se incorporó a la empresa. En el párrafo 4 de su testifical usted dice que cuando ingresó a Invicta tenía un equipo de relaciones comunitarias y aquí cito del párrafo 4, estaba dedicado a la relación con las comunidades locales, fin de cita, y usted menciona en ese párrafo a dos personas, Jorge Arévalo y Marco Estrada. ¿Lo recuerda? Sí. Y ambas personas eran empleadas de Invicta. No. ¿Ninguna? No. Entonces, ¿eran consultores externos cuando usted se incorporó a la empresa? Sí. Entonces, no tuvo oportunidad de entrevistarlas. Vinieron, eran parte del equipo y las tomó como parte del equipo de consultores de la empresa. Sí, empecé a trabajar con ellos. Para recordarles, señor Bravo, hay que hacer una pausa entre pregunta y respuesta. Y antes, no antes, pero tan pronto se sumó a la empresa como gerente general, usted tenía a estas dos personas como consultores externos, pero ¿estaba usted al tanto de que la empresa anteriormente había tenido a una empresa externa que estaba suministrando servicios de consultoría sobre cuestiones de relaciones comunitarias? Sí. Bueno, a ver, le voy a preguntar esto directamente. ¿Era esta empresa Social Sustainable Solutions o lo que se la conoce como Triple S? Sí. Y esta empresa había sido contratada para ayudar a la empresa en 2016 con estas relaciones comunitarias, ¿correcto? Sí, eso es lo que se me dijo. Y se le dijo que esta empresa periódicamente renovó el contrato con este consultor externo Triple S. Creo que sí. Yo no estaba, a mí no se me dijo exactamente cuántas veces se le había renovado el contrato. Sé que había un cierto tiempo, sí. Pero usted sabe que hubo renovaciones contractuales. Sí. ¿Y estaba usted al tanto de la fecha de la última renovación? No. ¿Le sorprendería si yo le digo que la última vez o el último contrato fue en noviembre de 2018, un par de meses antes de que usted se sumase a la empresa? ¿Que comenzó? No, que terminó en noviembre. No, no me sorprende. ¿Recuerda usted cuando comenzaron las demostraciones, las protestas por la carretera de acceso? Usted lo aborda en su testifical.
Yo le diría que son las protestas por la carretera de acceso. Si no le queden claro, podemos aclararlo, pero para fines de eficiencia usted reconoce este término, ¿correcto? Sí. Si esto significa que el bloqueo era el bloqueo para acceder al sitio, sí. ¿Recuerda cuándo comenzó? En el 18 de octubre de 2018. A ver, señor Bravo, tendría que haberlo dicho en un comienzo. Esto no es una prueba de memoria, entonces si en algún momento necesita usted asistencia para recordar la fecha de un evento, lo podemos ayudar. No sienta que estoy poniendo a prueba su memoria. La mía no es muy buena, así que entiendo perfectamente la situación. Muy bien, la demandante dejó de utilizar este equipo de relaciones comunitarias un mes después de la protesta por la carretera de acceso, ¿correcto? Sí, más o menos según las fechas que usted me dijo. Y en el párrafo 4 de su primera declaración usted dijo que esto solamente dejó al señor Estrada, al señor Arévalo, a cargo de las relaciones comunitarias después de la no renovación del contrato con Triple S, ¿correcto? Sí. ¿El señor Estrada era de Triple S? No lo recuerdo con precisión, pero creo que sí estaba trabajando con ellos como consultor. Él ha estado trabajando con Triple S ya. Él ya había estado trabajando con Triple S. Quiere decir que había estado trabajando como consultor con Invicta, pero al mismo tiempo trabajaba con Triple S o dejó Triple S para convertirse en consultor de la empresa que usted gestionaba. No estoy seguro, pero quizás salió de Triple S después de que él había estado trabajando con nosotros de manera un tanto permanente. No estaba en la nómina, pero actuaba como empleado. No era empleado formal. Pero usted no recuerda que le haya dicho: lo lamento, señor Bravo, no puedo ayudarlo hoy porque tengo otras responsabilidades con mi empleador Triple S. No. Entonces, cuando se intensificó el conflicto, que fue octubre de 2018, el equipo de relaciones comunitarias que en ese momento tenía el señor Estrada, el señor Arévalo como consultores, tenía solamente ellos como consultores externos independientes, ¿correcto? Sí. Y su empleador creía en ese momento que esta era una cantidad suficiente de personas para gestionar las relaciones con la comunidad de Parán en este momento, en particular de la relación entre la empresa y la comunidad. En ese momento, antes de los eventos de octubre de 2018, no se necesitaba no se necesitaban relaciones con la comunidad. Teníamos algunas relaciones como por ejemplo Santo Domingo y la Xanga, ya teníamos comités con ellas, entonces para mantener esta relación no parecía no tener demasiado sentido en ese momento. Entiendo, entonces usted creía que no tenía demasiado sentido mantener relaciones comunitarias con Parán. Esto es octubre de 2018, entonces se podría concluir que usted nunca le recomendó a su empleadora: ampliemos el equipo de relaciones comunitarias o necesitamos asistencia adicional con estas relaciones comunitarias. Después de estos eventos de octubre de 2018, 18 de octubre de 2018, claramente que decidimos que el equipo tendría que ser suficiente para manejar la situación, porque era simplemente un conflicto específico y a fin de abordar las relaciones de la comunidad, el señor Estrada estaba a cargo de la Xanga y Santo Domingo, entonces no estaba a cargo de Parán. En ese momento no era diferente tener otro equipo. Era más un tema de policía que un tema de relaciones comunitarias.
Gracias, señor Bravo. Y dado que usted mencionó y se adelantó, lo acepto con beneplácito, pero dijo que el señor Estrada, usted solamente mencionó al señor Estrada, dijo que también estaba a cargo de trabajar con Laxanga y Santo Domingo, además de Parán, ¿correcto? Sí. ¿Y lo mismo ocurría con el señor Arévalo? Sí. Eran parte del equipo que abordaba todas las situaciones que teníamos. Pasemos ahora a un tema un tanto diferente. Cuando usted se sumó a la empresa, ¿se le indicó la situación financiera de la empresa en ese momento? Sí. Entonces usted habría estado al tanto de que en ese momento la empresa estaba teniendo algunos problemas con el flujo de caja. Sí, estaba al tanto. ¿Estaba usted al tanto de que estos flujos de caja, esos problemas no habían comenzado en enero de 2019, sino que habían comenzado el año anterior? En las empresas mineras a esa etapa de desarrollo siempre tienen problemas con situaciones de flujo de caja. Entonces la respuesta a mi pregunta es que los problemas de flujo de caja habrían comenzado en 2018 o incluso antes de 2018, ¿correcto? No le puedo decir si fue antes de 2018. Estaban a punto de comenzar las operaciones porque había ya mineral para vender, entonces estábamos simplemente en otro proceso de estos proyectos. Bueno, veamos otros documentos, tratemos de identificar cuál era la situación del flujo de caja de la empresa. ¿Podemos, por favor, pasar a MI 007? Es el mismo documento que vimos anteriormente. Si se fija en el primer párrafo, este es un correo electrónico, una vez más, ya habíamos establecido esto, pero este es un mensaje dirigido a Gordon Ellis, es un informe de actualización con fecha 19 de octubre de 2018 y dice solicitud de aumento de capital. ¿Lo ves? Sí. Y en el primer renglón dice que una actualización de diferentes asuntos críticos, y aquí dice el mensaje clave, es que tenemos un nivel de financiamiento desesperadamente bajo. ¿Lo ves? Sí. Esto es octubre de 2018, ¿correcto? Sí. Y si ahora pasa a la segunda página de este correo electrónico, verá usted el último párrafo en lo que hace a las demoras. En la segunda página sería el primer párrafo completo que comienza como resultado. ¿Lo ve? Sí. Y usted ve que dice que como resultado de que el procesamiento está marcadamente retrasado en relación con el desarrollo de la mina, suspendí todas las actividades de desarrollo y envié de regreso a los contratistas, reduje parte de nuestro personal y otros recortes tal vez sean necesarios a la brevedad en lo que hace nuestro equipo técnico. Cuando hablamos en inglés de milling, estamos hablando del procesamiento, es decir, lo que se necesita para procesar el mineral que habría sido extraído de la mina, ¿correcto? Así es el procesamiento. Es parte del procesamiento. Y no había ninguna operación en la City en ese momento, ¿verdad? No había... No. Y la empresa nunca tampoco realizó estas operaciones de molturación o de fresado en el lugar, ¿correcto? Sí, correcto. Y la intención era contratar parte de esa operación a otra empresa o empresas, ¿correcto?
Respuesta, bueno, era parte del sistema original en que las empresas contratan a alguien. Usted me dice algunas preguntas, pero algunas compañías, pero yo le digo esta empresa en particular. Respuesta, sí. Quise decir que por lo general las actividades de fresados o molturación se subcontratan. Si seguimos ahora hablando del financiamiento. Cuando usted pasó a ser el gerente general en febrero de 2019, ¿sabía usted cómo se estaba financiando la mina Invicta? No, yo no estaba al tanto. Esto era parte de las responsabilidades del director ejecutivo. Si bien usted desconoce los detalles, ¿sabe cuál era la fuente principal de esta empresa? Según lo sé, estaban obteniendo el dinero de las bolsas. ¿Tenía usted un director financiero? No en Perú, había uno en otro lugar, en Canadá. ¿Cómo se informó de la situación financiera de la empresa que usted gestionaba? Teníamos reuniones sobre flujo de caja, nos reuníamos para realizar recortes a los gastos. Esto era parte de la situación por la cual atravesaba la empresa. Muy bien, entonces cuando usted realizó estas decisiones, tomó estas decisiones, debe haber sido difícil recortar el número de personal, también recortar gastos. Seguramente la gente le haría saber cuál era la situación de la empresa, ¿correcto? Para tal sentido teníamos a un contador que es quien preparó el informe de gastos, presentamos los gastos societarios y ellos nos entregaban los fondos y la parte societaria nunca les dijo de dónde provenían los fondos. No recuerdo haber tenido esa conversación con el director ejecutivo en ese momento. ¿Está usted al tanto del término acuerdo PPF que se ha utilizado en este arbitraje? Sí, por supuesto. Entonces, usted recordará que este PPF se firmó con PLI en 2016. Sí, estaba al tanto. ¿Y estaba usted al tanto de las obligaciones financieras de la empresa en tal sentido? No en detalle, sino de manera general. La idea era... En realidad vi los detalles de ese acuerdo cuando después nos enteramos que habría una ejecución de la garantía suministrada por la empresa, pero en un principio no estaba al tanto, pero sé que había un acuerdo de financiamiento del tipo PPF y estas obligaciones eran manejadas por el grupo de finanzas. Y usted mencionó también la ejecución del acuerdo. ¿Recuerda aproximadamente la fecha? Julio, agosto. Fue un proceso que comenzó con la carta notarial, lo disputamos, comenzó en julio o agosto de 2019. Y una ejecución habría estado precedida por un incumplimiento. Es así como funciona un acuerdo de financiamiento, ¿correcto? Sí. Y dado que usted hace referencia a esta ejecución, una vez más, ¿tiene una idea general de cuál era el incumplimiento, la fecha del incumplimiento que llevó a esta ejecución? No recuerdo precisamente la fecha. Pasemos, por favor, al separador 2 de la carpeta C264. Es un documento que ya vimos, no lo voy a volver a presentar, y en el último párrafo de este párrafo, en el último párrafo de esta página, perdón, aquí dice
De acuerdo con los términos, de acuerdo con los términos del acuerdo de financiamiento con PLI y el acuerdo número 2 para el préstamo puente, estas instalaciones técnicamente entraron en incumplimiento a enero de 2019. ¿Lo ves? Sí. ¿Lo ayuda a recordar la fecha del incumplimiento? Sí. Esta es la parte societaria. No estamos participando de las conversaciones legales, pero creo que es una cuestión válida, dado que se conoce en otro intercambio de documentos. Bueno, hagamos la transición a un tema relacionado ahora. Antes de que la demandante pudiese cumplir sus obligaciones financieras en el marco de este acuerdo, necesitaba obtener todos los permisos necesarios para la explotación comercial, ¿correcto? Sí. Como gerente general, parte de su responsabilidad era asegurarse de que la empresa contase con todos los permisos necesarios para permitir una explotación comercial legal. ¿Correcto? Sí, parece ser correcto. ¿Quién más dentro de la empresa era responsable de esa parte de la concesión de permisos? En ese momento solamente yo. Entonces, dado que usted era la única persona que estaba haciendo esto, estaba al tanto de esto, formalmente en febrero de 2019 la empresa no tenía todos los permisos necesarios, ¿correcto? Bueno, estábamos esperando una inspección para obtener el permiso de operación definitivo. ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Que no? ¿Que la empresa no tenía todos los permisos necesarios? En el momento en el que sumé a la empresa, no, estábamos aguardando la inspección. Y parte de estos permisos que estaban pendientes cuando usted se sumó también tenían que ver, entre otras cosas, con el acceso y el uso de agua en la mina, ¿correcto? No. Solamente teníamos los permisos de operación que se llamaban COM, certificado de operación, y se requería de operación minera y se necesitaba así una inspección formal para verificar que nosotros resolviésemos todas las cuestiones pendientes de las inspecciones previas, la inspección del MEM, el sector minero, y esa inspección supuestamente tenía que celebrarse en octubre de 2018, pero el problema con la carretera de acceso a Parán y el bloqueo frustró esta inspección. Tengo algunas preguntas sobre el permiso y la gestión del agua, pero dado que usted ha mencionado ya varias veces la inspección, ¿por qué no hablamos en mayor detalle de la inspección? Como parte del proceso regulatorio, una empresa podría llegar a la explotación comercial y algunos componentes mineros algunas veces son parte de una inspección por parte de agencias ambientalistas peruanas, ¿correcto? Sí, realizan inspecciones durante las operaciones, pero no para recibir el permiso. OEPA, que es la autoridad que concede los permisos, no realiza inspecciones para los permisos de operación. ¿Se realiza inspecciones para confirmar luego los permisos de operación necesarios? Después sí, y después se aseguran las autoridades a través de inspecciones que están cumpliendo los permisos concedidos. Bueno, cuando yo fui director general no recuerdo ninguna inspección, era imposible ir a la mina. Muy bien. Tal vez no haya dejado esto en claro. No le estaba preguntando sobre inspecciones de la empresa, simplemente le pregunto si como parte de las inspecciones
esto se hace para confirmar, por ejemplo, que la empresa tenga permisos. Usted dijo que sí. La segunda pregunta fue si estas autoridades realizaron inspecciones para asegurarse de que las empresas estén cumpliendo con los permisos que se habrían expedido. Respuesta, claro que sí, seguro. Abogado, si me permite interrumpirlo aquí, tenemos algunos problemas con el horario porque esta tarde tenemos que interrogar a un testigo de manera remota, no tenemos demasiada flexibilidad y me creo que usted todavía desea hacer varias preguntas. Le voy a preguntar a la secretaria cuánto tiempo han utilizado los demandantes en el interrogatorio general, pero ¿cómo creen ustedes que podemos nosotros superar estas circunstancias, dado que los interrogatorios han sido bastante extensos? ¿Qué es lo que proponen? Gracias, señor presidente. Es un contrainterrogatorio importante, un testigo importante, y nosotros esperamos pasar más tiempo con él. Ha sido eficiente y yo creo que el señor Bravo merece mi agradecimiento, una posibilidad, y no hemos tenido aquí la oportunidad de hablar con los colegas, sería en algún momento quizás celebrar una pausa, aislar al señor Bravo, interrogar al señor Retuerto debido a los problemas con el tiempo y luego volver al señor Bravo. Yo sé que no es muy ortodoxo, pero estoy tratando de llegar a una solución. Le agradezco su creatividad, me parece que es lo único que podemos hacer. Asumamos que el interrogatorio remoto tome el tiempo asignado. Esto nos llevaría a aproximadamente las 4:30. Esto quiere decir bien. Necesitamos aclarar algunas cosas. ¿Por qué no hacemos lo siguiente en este momento? Creo que necesitamos, quizás, estamos tratando de organizar el tema del interrogatorio remoto, el almuerzo, y queremos saber cuánta flexibilidad tenemos en lo que hace ese interrogatorio a distancia, y creo que es más eficiente que se haga de manera informal. Voy a sugerir entonces que a la 1 de la tarde suspendamos el procedimiento. Alguien le mostrará al señor Bravo dónde puede almorzar de manera privada. Lamentablemente no podrá hablar de su testimonio con nadie hasta volver. Vamos a tratar de aclarar esto de la manera más eficiente y de la manera más conveniente para usted, y espero que sea aceptable. Claro que sí. Bien, tras decir esto, suspendamos el procedimiento y quiero invitar a los abogados de ambas partes a que mantengan una conversación informal conmigo para ver cómo lo aclaramos. ¿Pueden hacerlo? Muy bien. Que disfruten del almuerzo. ¿Cuánto es la pausa? 40 minutos.